¿Qué es el C40? Son las ciudades más grandes del mundo. Se llama así porque son originalmente 40 ciudades. C40. Bogotá es miembro del C40, es una de las grandes ciudades del mundo y un poco conocida por la bicicleta fundamentalmente, de la que ha sido vanguardia también en el mundo. Se había quedado rezagada en uno de los, yo creo, el principal problema de la humanidad hoy. Compite con la pobreza como problema humano, el cambio climático. C40, las grandes ciudades del mundo encuentran una agenda común en la lucha contra el cambio climático. Cuando nosotros pronunciamos estas palabras aquí en la ciudad de Bogotá, en la campaña electoral, casi nadie nos entendía. ¿Y eso qué es? Un invento de los comunistas, de los mochileros ambientalistas. El cambio climático no existe, decían. Hasta algún presidente del Consejo de la Ciudad llegó a afirmar no hace mucho que el cambio climático no existe. El cambio climático existe, lo produce el ser humano por consumir en exceso, y obviamente no son la mayoría de la humanidad, sino un grupo de seres humanos, los más poderosos del planeta, y puede acabar la vida y la especie humana en el corto plazo, es decir, nuestros hijos. Si nosotros no hacemos las acciones que se necesitan ya, van a vivir dramáticamente sus vidas y de una forma peor que la que nosotros vivimos. Y esta es una responsabilidad con nuestros propios hijos. ¿Han oído de los huracanes que entran a Nueva York y destruyen la ciudad? ¿Han oído de los huracanes que entran a Nueva Orleans y acaban con decenas de miles de vidas de seres humanos? Pues eso no lo manda la naturaleza. ¿Han visto las sequías? Los miles y miles de animales que murieron no hace unos meses en Colombia, casi a punto de que no solamente murieran los animales, sino los hijos de los indígenas Guayú en La Guajira. ¿Han visto las inundaciones de Bogotá? ¿De qué manera decenas de miles de familias, a eso algunos medios no le dicen el peor desastre ecológico, porque las víctimas siempre son pobres? Los que les inundan las casas siempre son los más pobres de la ciudad, porque en el mundo, en las zonas de más alto riesgo ante los cambios del clima, han ubicado a los pobres. Y eso no lo dice el alcalde de Bogotá, eso lo dice el quinto panel de expertos, 800 científicos de escala mundial que las Naciones Unidas convocó para rendir informes y ver qué es lo que pasa con el clima en el mundo. Y hace una semana entregó su quinto informe, y ese quinto informe es contundente. El cambio climático sí existe, lo produce el exceso de consumo de las capas más ricas de la población mundial y puede acabar con la vida en 30 o 40 años, es decir, la de nuestros hijos. En cualquier lugar del mundo, nosotros ya hemos sido víctimas. Esta ciudad quiso construir un plan de desarrollo y por eso ha adquirido cierta prevalencia dentro del C40. Le reconocen a Bogotá su esfuerzo por la lucha mundial contra el cambio climático. Quiso en el plan de desarrollo enfocarse hacia los dos objetivos que hoy son imprescindibles respecto a el principal problema de la humanidad: mitigar el cambio climático
y adaptar la ciudad al cambio climático. Mitigar el cambio climático es dejar de emitir gases que calientan el planeta y que son el producto o que son producto del consumo de los seres humanos, pero son la causa del cambio del clima. Si la temperatura promedio del planeta Tierra sube de 2 grados centígrados, se volvió demasiado tarde. Es irreversible, el daño es irreparable y perderemos centenares de millones de vidas de seres humanos y miles de especies animales y vegetales desaparecerán del planeta Tierra. 2 grados centígrados promedio y estamos ya ahí en 2 grados centígrados. Mitigar entonces significa disminuir esos gases. ¿Cuál es el primer o uno de los grandes productores de gases efecto invernadero en la ciudad de Bogotá? El transporte. El uso del combustible fósil, el petróleo, la gasolina, el diésel y hasta el gas natural. Son los combustibles que vienen de animales que se murieron hace millones de años, que son carbono y que al hacer combustión se vuelve gas carbónico y ese es un gas efecto invernadero, es decir, calienta el planeta. Y miren las paradojas irracionales a las que fue conducida la ciudad de Bogotá. Mientras usted tiene el transporte de la ciudad de Bogotá, tanto público como privado, cimentado en la gasolina, en el combustible fósil, pagado al precio internacional del barril del petróleo, la ciudad tiene la energía eléctrica ligada al agua, producida en Colombia y con costos muchísimo menores que el petróleo internacional. Nuestra energía eléctrica es agua, pero nos movemos con el petróleo. Pagamos muchísimo más por movernos cuando si usáramos la energía eléctrica pagaríamos muchísimo menos. Y no solamente pagaríamos menos, sino que al usar el petróleo destruimos la vida y al usar el agua a través de la energía eléctrica lo que haríamos es reproducir la vida. Por eso la alcaldía, la Bogotá Humana, ha decidido a través de decretos, resoluciones y acciones buscar que el transporte público y privado de la ciudad pase del consumo de energías fósiles al consumo del agua, es decir, de la energía eléctrica. Y esta exposición aquí en la Plaza de Bolívar trae esa intención de decirle a la ciudadanía, a los empresarios, tanto a los empresarios que compran vehículos como a los que los producen, que la ciudad de Bogotá debe ser la capital mundial del vehículo eléctrico. Primero, porque abaratamos el costo de la vida de los ciudadanos y las ciudadanas. Segundo, porque mejoramos el aire de la ciudad de Bogotá por nuestra salud misma. Tercero, porque ayudamos a salvar el planeta. Y por estas razones, una serie de medidas que aquí ya han sido expedidas, se explicarán más con el correr de los días, incentiva a los operadores del transporte público a pasar a vehículos eléctricos, a los poseedores de taxi a pasar a vehículos eléctricos y a los consumidores privados de vehículos particulares, ojalá, a usar la bicicleta, incluida la bicicleta eléctrica o el transporte público, o en su defecto a cambiar sus carros por carros eléctricos no contaminantes. Aquí podrán ver ustedes toda la gama
desde la bicicleta eléctrica hasta el gran bus de pilas eléctricas de diferentes marcas, para la escogencia y para que puedan hacer de la ciudad de Bogotá un mercado. A esas marcas yo las invito a producir vehículos eléctricos en la ciudad de Bogotá. Una de esas empresas ya mundialmente, de origen sueco, ella dijo que su segunda flota más grande en el mundo de buses híbridos estaba localizada en la ciudad de Bogotá, que son, creo que el rojo, sí. Esos son los buses híbridos, mitad diésel, mitad eléctrico, por eso se llaman híbridos. Contaminan menos que todos los demás buses que tenemos en la ciudad. Bueno, yo invito a esa empresa a que no solamente venda su flota más grande de buses híbridos en el mundo, o la segunda más grande en Bogotá, sino que venga a producirlos en la ciudad de Bogotá. E invito a las demás empresas a que hagan lo mismo, porque aquí está no solamente uno de los mercados más grandes del bus, sino que es que desde aquí se puede conquistar el mercado de buses de América Latina. Y casi toda América Latina es rica en energías baratas, no contaminantes, como el agua. Así que los invito a hacer de la ciudad de Bogotá la capital de la rama productiva del transporte eléctrico en todas sus modalidades de América Latina, y una de las principales vanguardias, no solamente por su consumo, sino por su producción en el mundo. Los invito a ver los vehículos, a asistir al foro que se llama Bogotá rodará con 0 emisiones. Varios expertos internacionales nos acompañan en el día de hoy para explicar mejor las experiencias mundiales y las experiencias de Bogotá alrededor del uso de estos vehículos, y a nuestro gabinete a ser más audaz y a aplicar más profundamente, rápidamente y sin temor las medidas que lleven a que efectivamente el aire de la ciudad sea respirable y que Bogotá ayude a salvar el mundo. Gracias, muy amables.